al final del día lo que cuenta es cómo te trata tu país yendo y volviendo de laburar. Primero si tenés laburo, cómo te pagan, y en el ir y venir. Miren esta escena. Esto es, o fue hace un rato, en Constitución, también en Retiro. Miren esas imágenes. Hoy pasaron 7 barcos por el estrecho de Hormuz, lo normal eran 200. Trump dijo que no estaba satisfecho con la propuesta iraní de discutamos estrecho y después discutamos temas nucleares. Recordar además que en el tema del estrecho hay, un doble cerco. Irán dificulta la salida del estrecho y Estados Unidos bloquea la salida del estrecho. El punto que hasta ahora Estados Unidos dice, o discutimos todos juntos o no discutimos nada. Irán dice, no, discutamos primero estrecho y después vemos lo otro. Pakistán trata de mediar y está cobrando importancia Rusia como mediador. Ojo, se está afectando la producción petrolera o la exportación petrolera iraní, pero se está afectando la exportación petrolera de todos los países del Golfo y se está afectando la economía mundial. Hay un esfuerzo por que no se traslade la inflación, todo lo que sea aumento de tarifa, con lo cual, si hay aumento de tarifa, no me imagino cosas así muy tan amplias, digamos. Pero por otro lado nos dicen que también hay una restricción fiscal, con lo cual eso nos deja en una situación donde el sistema de transporte ni la tarifa ni el subsidio lo pueden pagar. Por eso lo que nos han pedido es pensar en una reestructuración del sistema de transporte. Para nosotros eso es complicado porque todo lo que sea ajuste de transporte es básicamente quitar colectivos en la calle. Adorni va a provocar. Adorni no puede en un país normal seguir siendo jefe de gabinete, es el hombre que conduce la administración. Si necesita el tubo de oxígeno que le va a sostener el presidente y todo el gabinete para poder venir a dar un informe de gestión, me parece que habla de cuál es la visión que ellos tienen de esa actividad y qué es lo que ellos quieren hacer de esto. Ellos lo que mejor hacen es conducir el caos. Ellos en el caos ganan, saben manejarlo, lo tienen guionado, tienen buenos actores de reparto. Nosotros no debemos caer en eso que pasó el 1 de marzo. Esto está afectando a China, no está afectando solo a los Estados Unidos, aunque a Trump lo afecta específicamente en términos electorales, porque en noviembre se renueva la tercera parte del Senado y toda la Cámara Baja. Israel, aunque con menos intensidad que antes, sigue bombardeando el sur del Líbano, lo cual tiene una parte evidente, que es que no alcanza con un acuerdo con el primer ministro del Líbano, porque Hezbollah tiene más poder que el ejército regular del Líbano. Claro. Hay un laburante de Rappi, miren la mochila de Rappi. ¿Cómo entra la mochila de Rappi en ese...? Y justo el tren tiene la publicidad de Uber, miren, impresionante. Un modelo que no termina de cerrar acá, en esta escena, de manera bien concreta. Pero las cosas se ponen muy difíciles si en el ir o volver a laburar pasa esto, o si se te pasa la vida cuántas horas en la cola del colectivo, en la fila del colectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la previa de QR aquí por Canal E y todas las plataformas de Perfil. Saludo grande a todo el equipo de esta noche de martes. Y vamos a arrancar, ayer lo hicimos de la misma manera, mostrándoles lo que estaba pasando en las estaciones de ferrocarril. Da la sensación que entre tantas historias que hay para contarles, tanta sobreinformación, tan infoxicados, escribió alguien alguna vez, esta historia mínima nos representa por completo el momento país. Miren. Que manda el telegrama de renuncia. ¿Cuántos años de colectivero? Yo de 31 años acá en la empresa. ¿Cómo vive? ¿Cómo hace en el día a día? Mal. Estamos mal. No podemos venir a trabajar. Lo único que queremos es que el presidente de la empresa mande el telegrama de renuncia para que otra empresa no venga a agarrar. Lo único que queremos. O también están los componentes chicos que se quieren hacer cargo, pero hasta que este tipo nos mande el telegrama de renuncia, las cosas no van a salir. ¿No? Bronca. Bronca, mucha bronca. Entonces no se puede así. En algún momento estas historias eran parte de la cotidianidad de los laburantes, de las empresas.
por ahí eran episódicos, ¿no? Una empresa que entraba por algún mal manejo de algo, entraba en alguna crisis, se convirtió en la postal de cualquier rincón productivo de Argentina. Sí, esto pasa todos los días, Pablo. O sea, estamos viendo en cada programa, cada día, vos traemos un testimonio parecido, alguien angustiado. Si es que no llega a fin de mes, es que pierde su laburo. Estamos hablando de que el 80% de los argentinos, último dato disponible, vive con un ingreso de menos de alrededor de 1.200.000 pesos. O sea, ese es el reflejo. ¿Quién puede vivir con 1.200.000 pesos si tiene que alquilar, por ejemplo, ¿no? Esa es la Argentina en la que estamos viviendo. Este laburante termina pidiendo, mándenos el telegrama, por favor, como diciendo, para que sigamos al próximo paso, listo, resignado, mándenos el telegrama, 30 años de laburo, qué sé yo, y vemos, pero es una angustia tremenda. Sí, ni hablar. Y además, digo, la cantidad de personas que por ahí dedicaron toda su vida, ¿no? A una sola actividad, a tener un comercio, no sueños quizás necesariamente ambiciosos, ¿no? Sí. Una vida normal, laburar, y que ahora ni eso se puede. Entonces, que te saquen quizás aquello en lo que vos definiste tu identidad, ¿no? Los últimos 20 años de tu vida. Bueno, no todo el mundo va a poder ser Uber en la Argentina, sí, claro. Y esto ya lo estamos empezando a ver. Insisto, son historias, es como armar un poco la manta con cada retazo de situaciones similares a esta todos los días. Creo que tenemos por ahí un paño de la escena de FATE, ¿no? Hoy protesta. Cada una de las historias de los laburantes de FATE. Me acuerdo, ¿te acordás, Woody, cuando vinieron un par de compañeros que estaban bancando la familia, después iban para una olla, había algunos que estaban pasando la noche en el techo de la fábrica tratando de ver, de preservar un poco el lugar? Bueno, no nos acordamos después de las historias mínimas de cada uno de los laburantes de FATE. Pero es la misma historia mínima que acabamos de ver, con la que arrancamos el programa, y de tantos otros laburantes de organismos del Estado, de empresas privadas, de cada rincón productivo de la Argentina, porque, insistimos, ya no es un hecho aislado en algún rincón de algún empresario que manejó mal. No, es parte del entramado, es parte del modelo, digamos, ¿no? Viene con esto. Sí, del modelo, Pablo, y también me parece que, bueno, es la evidencia FATE de que este modelo está pudiendo erradicar con sectores de la industria que no pudo ni la dictadura, ¿no? Y ese modelo neoliberal, o inclusive pensando en el menemismo, en la crisis del 2001, una empresa de más de 80 años en la Argentina, y también quizá de que hay algunas herramientas que tienen los trabajadores que en algún momento tenían impacto más inmediato, o la posibilidad, no sé, de tomar una fábrica, que este modelo ni eso nos permite, ¿no? O sea, me refiero no solo al modelo económico de Milei, sino también a los cambios propios de este siglo XXI, sí, donde el trabajador registrado se va quedando con cada vez menos ¿no? Herramientas para disputar lo propio. Bueno, ahí está vigente la reforma laboral, que prácticamente elimina el derecho a huelga, ¿no? Está en disputa, vamos a hablar con Irina sobre esta situación. Novedad en las universidades, porque conocimos hoy este documento, Paro en la UBA, la respuesta al provocador comunicado del Ministerio de Capital Humano, de ayer 27 de abril, que pretende restringir el derecho constitucional trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pasó? Se los explico rápidamente. Esta semana hay paro de docentes universitarios en todas las universidades. Claro, en cada universidad a veces el acatamiento es dispar. Hay algunos docentes que dicen, no, hay que igual dar clases. Siempre es una disputa histórica en cada universidad que va a un paro. Como en las escuelas, cuando se da un paro de docentes de escuela primaria o secundaria. Quienes adhieren al paro, y esto va para mañana no habrá clases en ninguna universidad, son los auxiliares, los no docentes. Cuando los no docentes van a paro, no abre la escuela. Y ahí ya no hay posibilidad de que algún docente sí, algún docente no. Insisto que son discusiones válidas en esta situación. ¿Y por qué? ¿En respuesta a qué? Al comunicado de ayer de Capital Humano, que decía, a ver si los rectores ordenan a sus docentes, porque nosotros ponemos plata, el Estado pone plata, pone un presupuesto para que haya clases. Una mojada de oreja, una provocación por donde se la mire, porque el reclamo es justamente para que se lleve adelante lo que ya el Congreso insistió 4 veces, la ley de financiamiento universitario. Bueno, mañana no hay clases porque a partir de lo que hizo Capital Humano, los no docentes cierran las universidades. El próximo miércoles 12 de mayo será la gran cita a ver cómo está esa correlación de fuerzas. Universidades y comunidad en general en la 4ª marcha federal
por la educación universitaria versus la política de ajuste del gobierno. Pero hablando de la situación en las provincias, miren Chubut. Esto es un reclamo del sector salud en Chubut, de médicos y profesionales de la salud fueron al paro porque están pidiendo a partir de una recomposición salarial del 3% y se no alcanza para nada. Desde la última paritaria la inflación fue el del 16, nos ofrecen 3, no va. Chubut, que está hace bastante tiempo, está con conciliación obligatoria de trabajadores de la educación. Algunos autoconvocados no acataron la conciliación obligatoria y siguen en paros, en asambleas. Es una provincia, Ignacio Torres es el gobernador, que sigue a pie juntillas de alguna manera la política de Milei y tiene este problema como tantos problemas en tantas provincias. CEPA tiene un trabajo extraordinario, ¿no?, de los conflictos en toda la Argentina. Es muy interesante ese informe de CEPA, que lo pueden buscar en la web, está muy bueno, pues refleja los conflictos en materia, bueno, docente, en materia de salud, en materia de la policía, en materia de empleados estatales. Pero te quería dar un dato, Pablo, que es que al cierre del 2025, esto es una nota de Clarín, que levantan un informe de Politicón hablando, una consultora especializada en temas de coparticipación y en temas de las provincias en general. Bueno, que solamente 7 provincias consiguieron superávit financiero hacia fines del 2025. O sea, estamos viendo claramente una diferencia a lo que veíamos hacia fines del 2023 en otro modelo, en donde sí el Estado Nacional tenía un déficit fiscal, pero tenías provincias que tenían superávit fiscal, que podían hacer frente a las distintas erogaciones que tienen que hacer todas las provincias, sea pagar sueldos a los empleados provinciales, o cada municipio pagar sueldos a los empleados municipales, pagar la docencia, la policía, la salud, etcétera. Producto de que se retiró el Estado Nacional, por ejemplo, en el no giro del FONIT, del Fondo Nacional Docente. De incentivo docente, de incentivo docente, exactamente, entre otras cosas. Bueno, tuvo que hacer frente a diferentes gastos que antes no hacía frente las diferentes provincias, y esto refleja la situación complicada. Claro. Semanas, producto de que hay dificultades hasta para pagar sueldos. Hay que ver ahí también el impacto político que tiene esta nueva etapa, ¿no? Porque si bien la situación para intercambiar votos, ¿no? Claro. Transferencias por votos. Y se viene un nuevo año, ¿no? Un año que no es electoral, donde el gobierno que no sea un año electoral, sin embargo todos se están moviendo, ¿no? Y tratando de armar espacios, y esto que dice José juega muy fuerte. Perdón, cuneta, una rotonda, ¿ves? Che, te sigo adelantando coparticipación o te... Vamos a hablar con un enfermero de la provincia de Chubut para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando, una mirada un poquito más federal de las cosas que pasan acá en el AMBA. Y miren esta nota de Perfil Córdoba, hablando de otras provincias. Esto es dato tragedia ya a esta altura, ¿no? El 52% de los argentinos no llega a fin de mes y crece el endeudamiento. Lo toma, insisto, Perfil Córdoba, pero es un relevamiento de la consultora Delfos. Abril del 2026, deterioro sostenido de la situación económica. El indicador subió 17 puntos desde enero, refleja un mayor uso de créditos para cubrir gastos. Y miren estas claves. Porcentaje pasó del 35% en enero, 52% en abril. Y una suba constante mes a mes. Estamos hablando de endeudamiento, ¿no? El 20% solamente llega a ahorrar sin variaciones significativas en los últimos meses. Es situación económica en general. El 53% considera que la situación económica del país va en la dirección incorrecta y el aumento se vincula con un mayor recurso al financiamiento para sostener el consumo. Creo que está el gráfico por allí también, ¿no? Ahí está, miren.
situación económica personal, como es la situación hoy, le alcanza para vivir y ahorrar, es la línea verde. Ahí parece haber un porcentaje de gente que no cambia mucho, digamos, su situación, ¿no? Podríamos redondear, si quieren, en el famoso 20%, que te llena un destino turístico, que te llena aviones para salir de la Argentina, que te puede llenar los restaurantes, etcétera. Que se condice, Pablo, perdón, con el sector que menor caída tuvo en el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, en el sector universitario. Claro. Puede estar en este sector. Pero miren el sector que no le alcanza, miren lo que sube al 52 y miren el que le alcanza con lo justo. Ahí está el deterioro. Al que le alcanzaba con lo justo, de repente pasa al no le alcanza y ahí se va dando el deterioro que incluye, por supuesto, un sector muy importante de la clase media, ¿no? Muy bien. Seguimos adelante con la previa y nos vamos metiendo en lo político, territorio de José Amore. Capítulo 2 para José Amore en QR. Ayer, en la cena de la Fundación Libertad, este abrazo, ¿qué significará, no? Porque saben Bullrich y Macri que todos están mirando. ¿Qué se dice? ¿Qué quiere decir esto? Mirá, la que más tironea es Bullrich, ¿no? ¿Qué le estará diciendo, no? Me encantaría ser mosca para sobrevolar por ahí. Yo creo que le está haciendo un comentario referido a la reunión que tuvo Mauricio Macri con Pablo Roca. Le está diciendo, viene por ahí. Mirá que yo soy la candidata de ellos, así que cuidadito. Hago mis apuestas por ese lado. Puede ser. Alguien podría decir también, al final nos vamos a terminar reuniendo otra vez. Lo importante es el modelo, ¿no? Sí. Después vamos a volver a eso, cuidar el programa, proteger a Milei. Ahora toca esta, pero ya sabemos dónde vamos a estar eventualmente. Vamos a tener un poco más de esto, pero a la salida de la fundación, de la cena de la Fundación Libertad, de Andrés, que juega con Macri, ¿no? Jugador de Macri, incluso es el que se desmarca en el PRO a veces respecto de lo que el PRO hace para acompañar a Milei, siempre a veces da la nota, como diciendo, aquí hay un gesto de cierta resistencia. Le preguntan por Adorni y la respuesta es extraordinaria. ¿Cómo te pruebas para el miércoles? Y no, bien. Preguntas más de gestión que otra cosa. Sí, nosotros sí. ¿Pones la mano en el fuego por Manuel Adorni? ¿Estás loco? Gracias. Estás loco, le dijo. Poné la mano en el fuego, ¿verdad? Estás loco. Auténtico, ¿no? Me parece que le salió natural. Pero además reconoció, nosotros vamos a preguntar por la gestión. Nosotros sí, dice, sabiendo que recae lo otro en el resto. Ponés la mano al fuego, pero ¿estás loco? De ninguna manera. Hoy a la mañana lo imitó Paltroni, ¿no? El senador libertario villarroelista, podemos decir, que dijo lo mismo. Bueno, hay una interna grande, lo vamos a repasar en un ratito, pero mañana me parece que de haber o no asistencia completa, eso es lo que me refiero al gabinete, ¿no? Que va a acompañar a Manuel Adorni al Congreso, porque va a presentar su primer informe de gestión como jefe de gabinete. Bueno, ahí vamos a poder ver quiénes quedan de cada lado, ¿no? De los carinistas, los adornistas, ya hay tantas facciones que no sé ni cómo. Igual en un rato contamos un poco la estrategia del gobierno para mañana. Mañana es uno de esos días importantes de la semana, pero respecto de Adorni aparece en todo su esplendor Elisa Carrió. ¿Por qué llorás? Por Adorni, pobrecito. Se compró tantas casas en 2 años y lo atacan. ¿Por qué lloras? Como de Graf, sin palabras. Sin palabras, ¿no? Sí. Sin palabras. A mí me gusta este giro de Carrió. Lo toca bancar. Pido disculpas del otro lado, sé que no todo el mundo le va a gustar. Está muy Yo cómoda, banco. está muy cómoda en este Ahí está momento. cómoda. Muy cómica. Encontró su lugar en este momento, ¿no? No sé cómo cree que le acumula políticamente o para qué, digamos. Yo tampoco No sé si No está se traduce en buscando, votos, digamos. no sé si está buscando traducir Mira, en no sé si no en termina votos. ese autenticismo jugándole a favor. Y sí, no lo puede está ser. buscando. Pero esperá, no, en general no se le tradujo en votos a Carrió. No. Está Nada. en realidad, digamos. Claro. No, me parece que está cómoda jugando, no sé, me da esa impresión. Mientras el resto se inmola, porque la verdad que lo de mañana es alucinante. Porque estoy segura además que si van todos los que vayan del gabinete, creo que Javier Milei y Karina con suerte deben poner las manos en el fuego si es que la ponen. La verdad es que me parece que todo esto es una estrategia de
calculada. Andás a ver lo que calculan igual, ¿no? Pero... Yo tendría siempre en mente el cartel que empapeló Buenos Aires en las elecciones de la ciudad, Adorni es Milei, ¿no? Sí. Y por ahí bueno, las manos de uno son las manos de todos en ese caso. Por algo no lo sueltan. sí, ¿no? bueno... No Debe sé. haber varias razones por las que no lo sueltan, pero sí, algunas políticas, otras más quizá operativas, por lo que hablábamos también hace algunos días, que nos preguntábamos si alguien puede ocupar ese lugar, ¿no? Ese mismo lugar Sí. de Adorni. Yo también tengo alguna sospecha, a mí siempre me gusta desconfiar un poco, ¿no? Pero ¿qué cosas sabrá Adorni, ¿no? También. ¿Qué secretos guardará? Pero vos, bueno, no quiero adelantar columna de José, pero ¿vos crees que Adorni es capaz de, si le sueltan la mano, que venga por el lado del miedo? Me parece raro. No lo sé, pero uno nunca sabe. Sí, tenés ¿viste? razón. La verdad que uno Sí. nunca sabe. Y está muy expuesto judicialmente en este momento Adorni. Cosa que no les pasa a otros. Bueno. Y la verdad es que la suerte que han corrido otros tampoco, o sea, cosa que no les pasa a otros todavía en sus cargos, pero la suerte que han corrido los que sí han sido eyectados, no te olvides que, por ejemplo, Españolo era el abogado personal de Milei, qué sé yo, y también uno se pregunta, ¿por qué resiste tanto sin hablar, no? No sé, son dudas, Las ¿viste? condiciones de negociación me parece que son otras ahí, Sí, en muy esa probable, situación. muy probable, pero yo hablo del peso simbólico para el gobierno también, ¿no? O sea, Claro. las consecuencias personales, por un lado. Yo te regalo tener una causa judicial, ¿eh? Así sea por $5.000, no sé. Sí, igual es una decisión política. Ir al Congreso a presentar el informe, después les voy a contar, pero digo, no cumple casi nadie la norma que establece la Constitución de que tiene que ir todos los meses los jefes de gabinete. Va a ir a presentarlo y va a llevar a todo el gabinete. Ahí hay como, bueno, esta estrategia que tiene siempre Libertad Avanza de profundizar. Sí, Usar claro. el acelerador, inclusive en los momentos de crisis. Interesante, dice Juli también, qué va a pasar con periodistas acreditados al Congreso, que en general suelen correrlos de su lugar donde hacen su trabajo. En un ratito avanzamos con José, la escena de mañana va a ser una escena importante y el gobierno decidió jugarse o poner mucho en juego. Datos de patentamiento tiene Guido Bambini. Guido. Sí, tenemos datos de patentamientos de abril, de abril de este año, caen un 22%, Pablo. ¿Viste cuando hablábamos ¿Interanual? Interanual, sí. Cuando hablábamos de consumo dual o de que había algunos sectores que estaban performando bien, de bienes durables. Sí. Bueno, la verdad que en materia de autos, de venta de autos, faltando 2 días hábiles para terminar el mes de abril, fue terrible la caída de patentamientos, 22%. Y también caída importante en el empleo vinculado al autopartismo, ¿no? También un dato interesante, cae 7,7% en el último año, ¿no? 2025 contra 2024 es ese dato, y cae 13,8% contra 2023. Lo ilustraban como si hubiera cerrado una terminal automotriz, la cantidad de trabajadores que se perdieron en el sector del autopartismo es asimilable a la cantidad de trabajadores que tiene en promedio una terminal automotriz en la Argentina. Un sector que la verdad que viene muy golpeado, digamos, la producción de autos en Argentina ha caído un 30% aproximadamente desde que asumió Milei, está con una capacidad instalada de 38,9%. En marzo de este año, que es el último dato disponible, contra un 54,6% de capacidad instalada que tenía hace un año atrás. En gran medida es por la apertura importadora. O sea, estamos viendo que el mercado automotor argentino se está consolidando en un 70% con autos importados. 70% autos importados, 30% autos nacionales. Y también viene creciendo mucho el autopartismo importado, sobre todo de China. En este primer trimestre del 2026 aumentaron en un 51,8% las importaciones contra el trimestre del 2025 de autos, de vehículos importados. Así que en términos generales es un panorama muy complejo para un sector que paga, un sector industrial, que paga muy buenos salarios y que la verdad que deberíamos tener como política de Estado al complejo automotriz, porque muy pocos países de Latinoamérica tienen. Brasil, Argentina y México. En Latinoamérica tienen grandes polos productores de vehículos y de exportación, ¿no? Y de vehículos de exportación. Por supuesto que la exportación es un factor muy importante, pero quiero recordarles que hace relativamente poco tiempo
En esta temporada Argentina, Vida Política y Social, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo: la gente dejó de comprarse zapatillas porque lo que se ahorraba en comprar zapatillas podía comprarse un auto. Bueno, hoy la Oficina de Respuesta Oficial del Presidente o la Presidencia dijo algo parecido en materia de consumo en un tuit bastante largo que hace, y pone que los ingresos que antes se destinaban a, digamos, porque quemaba la plata y se destinaban a el consumo masivo, ahora o se destinan para ahorro o para pago de bienes durables. La verdad que eso no se condice con el aumento, por ejemplo, en la morosidad impresionante que estamos viviendo. Digo, si la gente pudiera ahorrar, estaría utilizando ese dinero para solventar los gastos de sus deudas. Bueno, eso no está pasando. La mora sigue subiendo mes a mes, y lo que vemos es que hace 6 meses que el poder adquisitivo de los salarios viene en caída, por lo que la verdad que esta hipótesis de que se transformó consumo masivo, que eso explicaría los datos malos que estamos viendo de consumo masivo a consumo de bienes durables, la verdad que los datos en términos generales no indican eso. Bueno, todas estas cosas que les contamos con datos, la explicación y los argumentos, siempre les decimos, bueno, que están reflejados en trabajos de consultoras, siempre les decimos, hay pequeñas cosas, pequeños acontecimientos, cosas que pasan que son una muestra de que algo está sonando distinto y en distintos sectores de la sociedad. Hubo hoy por la mañana un evento en Devor, Argentina. Es un evento donde se promociona y van distintas personas para hablar sobre emprendedurismo, incentivo al emprendedurismo y sobre todo dedicado a jóvenes. En lo que ocurrió hoy por la mañana en el Movistar Arena, 12.000 pibas y pibes de escuelas públicas y privadas de todo el país. Queremos mostrarles dos reacciones. Primero, María Becerra, escuchen lo que dijo. Me parece muy injusto, siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, que estudió, que arriesgan su vida, tendrían que poder estar tranquilos. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando. Siento un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo. Entonces, nada, yo la verdad que con lo que hago me rompo el lomo, que en mi empresa hay un montón de familias laburando, hay un montón de trabajo que se genera. Siento igual también que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás. Entonces siento que puedo y siento que debo, porque yo sé que hay algo que está mal. Y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté... Bueno, yo insisto que hay que ponerse en ese lugar sabiendo que el presidente te tira a matar, digamos, ¿no? Sí. Se expone. Que ella está mucho tiempo afuera del país, ¿no? Y sin embargo está muy conectada, inclusive más de lo que muchos funcionarios de este gobierno. Sí. Y también me parece para valorar este gesto, no solo por lo que decís, a lo que se arriesga en términos de libertad de expresión, lamentablemente, sino porque hay como un discurso que ahora está muy de moda, que es el de la política, ¿no? O sea, la idea de que cualquiera que habla de política es un fanático. Y María Becerra se anima, ¿no? Decir que un jubilado no debería estar trabajando es hablar de política y es hablar de un modelo de país también. Sí, claro. Me parece que ahí hay un gesto que hay que valorar por sobre otros artistas que, bueno, nada, deciden el silencio, que también está bien. Asumen el lugar que ocupan, claro, y se exponen a esto. Miren cómo lo contaba Jonathan Eguier, acreditado en Casa Rosada del Destape. Martín Rodríguez dice, hoy en temas de Estado, imaginemos reunión en Olivos desde las 7 de la mañana tratando de encontrar una intersección ocurrente entre el apellido Pergolini y Pauta, en Sobrado, etc. A mediodía el presidente patea el tablero y sale del laberinto con su clásico basura inmunda. Y dice Jonathan Eguier, hay una anécdota similar en una reunión de gabinete matinal en Rosada. Todos los ministros hablando cuestiones de la gestión y el presidente un rato largo con el teléfono aislado. En un momento Milei sonríe y les muestra el tuit que acababa de hacer. Era aquel de María Becerra. Tremendo también, ¿no? Bueno, María Becerra, sabiendo todo eso, va y dice lo que le parece de esa comunidad de la que es parte y que por supuesto confía en ella. En ese mismo lugar,
Un rato después, se ve que, claro, el piberío ya había tomado una decisión, ¿no? Tenía un veredicto respecto de cómo andaba el país. Perdón, tengo que ver el nombre. Ariel Zdar, que es uno de los cofundadores de Cocos. ¿Y esto es? Sí, es un agente de liquidación y compensación de bolsa, un broker, una LIC. Más fácil. Es lo que se usa para operar en el mercado de capitales. Sí. Es el vehículo, es como... Es una empresa, ¿eh? Es una empresa. Una fintech. No es una fintech, es como un banco, pero para operar en el mercado de capitales. A través de los bancos se puede operar en el mercado de capitales. Acciones, ¿no? Claro, para comprar acciones, bonos, etcétera, Tima etcétera. financiera. Dólar cripto. Aplicación para Tima financiera. Sí. Claro. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, el cofundador de Coco, parece que hay mucha gente que pone su sueldo ahí, ¿no? Y le da... Sí, sí, es una como tantas. Hay muchas en la Argentina que se dedican a eso. Sí, bueno, tiene un volumen llegó importante. como emprendedor, el cofundador, a ese mismo público de pibes y pibas que estaban en el Movistar Arena y vitorearon a María Becerra, y miren lo que pasó. Ah, perfecto, veo que tengo fanáticos. Hola. ¿Pero por qué me dicen Mendepatria? Bueno, yo no hice la tarea. Bueno, al grito de "la patria no se vende" y con una cortina de chiflidos, en un momento Ariel Zdar toma la decisión de retirarse del escenario. Se fue porque entendió que no estaba confortable. Quiero decir, ahí, esto no quiere decir que Milei, el gobierno de Milei ya pierde las elecciones. No, pero son momentos, son climas, son sensibilidades que van cambiando. Efectivamente se expresan aquí. Además, ¿en qué están los jóvenes? Claro. Y bueno, qué sé yo, estos escenarios son termómetros, te dan algún termómetro de situación. Aporta Claudio Martínez, que en un rato hace su columna sobre inteligencia artificial, que el otro fundador de Cocos es el hijo de Midling. El hijo de Midling, sí. Sí. Bien. No, perdón, es interesante destacar algunas cuestiones. Es un personaje muy polémico, Ariel Zdar, en redes sociales. O sea, no es cualquier CEO de una empresa. Es un personaje muy provocador, muy polémico, que de hecho muchas veces promocionó en su momento cuando salió la criptomoneda Libra. En su momento dijo: esto se va para arriba, ya el volumen que tiene Libra ya supera la capitalización bursátil, lo que valen más de una empresa de Argentina. O sea, no es que, digamos, nunca dijo nada polémico este señor, que luego hizo un descargo en redes sociales, criticó, dijo: no quiero que todo se lleve a la grieta, fui a dar una charla de educación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando se solidarizó con él Ramiro Marra, sí, diciéndole qué lástima lo que te pasó, Ari, es de Cuca silbar. Él no dijo: no quiero que sigas perpetrando digamos, prejuicios con el mote Cuca, sino que dijo: bueno, muchas gracias, Ramiro, por bancarme. Por tu solidaridad. Claro, y reivindica un modelo de especulación financiera que es uno de los pocos ganadores, me parece, del modelo de Milei, y además toda una identidad sobre el mundo del trabajo y la plata fácil, que bueno, qué sé yo, un pibe que tiene 18 años y tiene que salir al mundo del trabajo, por ahí compra, y hay otros que se darán cuenta muy rápidamente, como los que invirtieron genuinamente en la estafa Libra, ¿no? Creyendo en el presidente, que tenés mucho más para perder que lo que ganás yendo a laburar por ahí todos los días, ¿no? Yo señalo, no lo armó ni el FIT ni la Cámpora, el Movistar Arena, el evento Endeavor. Pibes y pibas de escuela pública y privada de todo el país, 12.000. Ahí, bueno, todas estas explicaciones condensadas en una reacción respecto de lo que dijo María Becerra, respecto de lo que dijo Ariel Zdar. Vamos a repasar ya para ir cerrando la previa y nos vamos a ir metiendo de lleno en el QR del día de hoy. Recordemos este pasaje en el stream Carajo con Daniel Parisini, alias Gordodán. Espectacular, boludo. Hace mucho que... Mucha felicidad en hacía Twitter. muchísimo tiempo que los ingleses no se ponían tan nerviosos por tema Malvinas, ¿eh? Mucho. Me di cuenta que los odio mucho. Sí.
Creo que Yo también, boludo. igual me siento cuneo hablando. Sí. El lobo. Sí. Estoy tuiteando hace como 12 horas puteándome con los ingleses. Yo los puteo en español aparte. Aparte, como está el traductor automático, te ponen, Sí. entienden. Se chupan la pija, y boludo. me siento el dogo brindando cuando murió la reina. Banco. No, pero aparte, viste lo que es el rey, boludo. Es un puto. Es un cook, sí. Cook pedófilo. Son cooks. Son cook pedófilos. Y aparte los tipos en sí son unos cooks de mierda, porque en Twitter se hacen los guapos, después en la calle no pueden tener un perro. Sepan disculpar, se nos olvidó el pip en algunos pasajes. Esto era La Misa, el programa que conduce Parisini, semana pasada, hace unos días nada más, respecto de lo que había surgido en Estados Unidos, esa filtración sobre el apoyo o no de Estados Unidos, de la administración Trump, respecto de la soberanía argentina de las Islas Malvinas, y ahí estaban. Cuneo es Santiago Cunio, eventualmente. Claro, hasta que hoy pasó esto. In the centuries since we won our independence, Americans have had no closer friends than the British. We share that same root. We speak the same language. We hold the same values. And together our warriors have defended the same extraordinary civilization under twin banners of red, white, and blue. Bueno, parece que no vamos a recuperar las Malvinas de la mano de Donald Trump, que quedaría postergado el plan eventualmente. Qué sorpresa, ¿no? No, sí, la verdad. Estamos todos sorpresa, salvo en La Misa. Bueno, en un ratito, Irina, ¿hablamos de qué? Vamos a hablar de la causa Andis, que la mencioné antes, porque hoy tuvo que ir a declarar Diego Españolo, también Daniel Garbellini, su ex número 2. Bien, José, vamos preparando, tratando de orientar dónde hay que ver mañana en el Congreso. ¿Qué va a pasar mañana en el Congreso? Un operativo de seguridad como creo que nunca vimos, para por lo menos el contexto de la presentación de un informe de jefe de gabinete que, insisto, debería ocurrir todos los meses. Hay una estrategia, se las cuento en un rato. Muy bien. Guido Bambini, ¿qué más de economía? Sí, bueno, de lo que habló ayer a la noche el presidente en la Fundación Libertad en Rosario, de que parece que no paran de crecer los empleos, spoiler informales, que el salario está volando y que el consumo también está volando. Vamos a bueno, enseguida viene, perdón, Guido, enseguida viene Claudio Martínez, columna de inteligencia artificial. Es una columna sobre el poder, eventualmente las disputas de poder en el mundo, y vamos a recuperar algún viejo segmento, vamos a subrayar alguna cosita que hemos visto en las últimas horas. Esto que les vamos a mostrar ya se vio bastante, pero vieron que en QR somos medio lentejas a veces en algo que nos hace algún ruido, en algo que podemos leer entre líneas, y entonces volvemos sobre el tema. Son algunas definiciones de Javier Milei ayer en la Fundación Libertad. Retomemos esta. No, pero se destruyen empleos y se pierde empleo y el empleo en la economía se está destrozando y todo el mundo está desempleado. Cuando yo miro los números, la realidad es que la cantidad de empleos desde que estamos en el gobierno subió en 113.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los kirchneristas? Toman el dato que es malo y lo generalizan. Entonces dicen, no, bueno, pero los empleados asalariados, formales, cayeron 241.000. Bueno, pero los informales subieron, digamos, los independientes, 346.000 y los no registrados, 33.000. En la última línea no la hablo porque básicamente era algo que queríamos bajar, ¿no? Queríamos terminar con los ñoquis. En realidad son 50.000 más que sacamos. Bueno, ayer repasamos un poquito esto, vamos a volver a hacerlo. Síganme que al final van a ver que encontramos alguna moraleja, un mensaje escondido en lo que dice el presidente de la Nación. Pero volvamos al cuadro que estaba mostrando el presidente recién respecto del empleo. Acá lo interesante otra vez, primero el furcio del presidente, o quizá no lo es, informales, y no, independientes. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque lo que está queriendo ocultar o vender de otra manera el presidente de la Nación, el gobierno en su narrativa, es que esta destrucción de empleo registrado, empleo con derechos, con otro nivel salarial, etcétera, etcétera, se transforma, pero por una degradación, por la misma destrucción del empleo, se transforma en la informalidad. Y acá en la informalidad hay de todo. Puede ser que haya
emprendedores que le fue muy bien poniendo unas canchas de pádel con pasto y que les esté yendo bastante bien en este momento, pero la gran mayoría son aquellos que sacaron la bicicleta, un auto prestado o un auto alquilado, que efectivamente están cocinando en su casa y salen a hacer alguna venta ambulante. A eso se refiere, esos son los independientes. Es decir, es destrucción y esto es un refugio de pérdida de un empleo de calidad, que además es un refugio que no da para todo, porque ya empieza a mostrar agotamiento, porque en definitiva los choferes de aplicación van a ser choferes de los mismos choferes de aplicación, eventualmente, porque cada vez hay más gente que pasa a elegir eso como método de supervivencia y menos los pasajeros que lo pueden pagar. Y no hay ni que decir a lo que se refiere con asalariados públicos. Da la sensación que eran todos ñoquis, los puestos de trabajo destruidos o los trabajadores que se quedaron sin empleo. Y está claro que no es así, que acá hay lo que nos decía Silvina Romano del Servicio Meteorológico Nacional. Esta es la consecuencia directa del país que rompen, de un país que se rompe, porque son los organismos como el INTI, como el INTA, como el SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional, todos los institutos de ciencia y tecnología, son estos despedidos. Técnicos, administrativos, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay algo que el gobierno pretende ocultar, pero muestra este crecimiento de empleo y lo pone como positivo. Retengamos esta escena, por favor. Vamos al segundo dato, tiene que ver con los salarios. No, pero se destruyen empleos y se pierde empleo y el empleo en la economía se está destrozando y todo el mundo está desempleado. Cuando yo miro los números, la realidad es que la cantidad de empleos desde que estamos en el gobierno subió en 113.000 puestos. No, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. Un aporte para la imaginación política de sindicatos en esas estaciones de ferrocarril donde la gente no sabe cómo llegar a su transporte para ir a trabajar o volver de trabajar, o en las filas de los colectivos, altoparlantes que repitan este tramo del presidente. Saben quién es el que más sufre de no haber subido el salario y ese gesto. Mira a ver qué pasa. Interesante experimento social, eventualmente. Y sobre lo que decía el presidente de los salarios de la casta, que la casta del sector público, lo dicho recién. Está escondiendo esa tragedia enorme que es para el funcionamiento de un país la destrucción del aparato del Estado. Es cierto que lo había dicho el presidente, el topo que viene a destruir el Estado. Pero bueno, por si fuera poco, yo creo que la sola confrontación de lo que dice el presidente con lo que vemos todos los días cada vez que una señal de noticias le pone el micrófono a los trabajadores que van y vienen de su laburo alcanza. Pero volvamos al cuadro otra vez. Porque acá la gran trampa, por lo que nos han enseñado Hernán y Guido en estos tiempos, tiene que ver con esta línea de aumento del salario privado no registrado. Acá en el salario privado registrado creo que hay algo para discutir, Guido, sí, también eventualmente, ¿no? Sí, el privado registrado está mostrando el promedio del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino, y no la mediana que parte al medio la mitad de la cantidad de trabajadores y deja por arriba la mitad y por abajo la mitad de ese dato de salario, claro, que sigue estando por debajo de noviembre del 23. Pero lo terrible es lo de los no registrados, Pablo. Expliquemos de vuelta por qué ese dato de los no registrados de mínima es confuso. Porque surge de una encuesta, surge de la encuesta permanente de hogares, que es una fuente de información muchísimo menos robusta que el resto, que de las fuentes públicas, que es de donde sale el dato de salarios públicos,
y de las empresas privadas, que son quienes informan a la Secretaría de Trabajo cuál es la evolución de los salarios del sector privado. Y además, ese aumento tan importante en términos porcentuales no implica que les esté yendo bárbaro al sector informal. El 100% de aumento de un sueldo muy bajo, como son los informales, del orden de, por ejemplo, por poner un ejemplo, de 200.000 pesos, el 100% de aumento es te vas a 400.000 pesos. No es que estás ganando muchísimo, ¿no? Es lo que te decía, 80% de la gente menos de 1.200.000 pesos de ingresos. Y una referencia que se utiliza siempre, hay mucha bibliografía al respecto, para el salario no registrado, es el salario mínimo vital y móvil. Y hoy está por debajo de los 400.000 pesos. O sea, ha habido una desnaturalización total del salario mínimo vital y móvil. Así que hay un montón de cuestiones y de asteriscos que ponerle sobre ese dato, que además tiene ese desfasaje de 5 meses. O sea, está mostrando el dato de septiembre, fíjate, la curva, y no el dato de febrero, como están mostrando las otras curvas. Tantos asteriscos hay que ya las consultoras privadas lo descartan, no lo utilizan para ver la evolución de los salarios en términos generales. Más allá de la explicación técnica que hay que darla, porque seguimos creyendo en los argumentos, el contraste con lo que vemos todos los días. ¿Cómo es que baja tanto el consumo y sobre todo el consumo de alimentos si efectivamente los salarios de los sectores no registrados han crecido tanto? Es gente que ahorra en comer, es muy raro el dato, pero lo que dijo Guido recién, las consultoras no lo toman en cuenta. Este dato, aquí otra vez, este es el dato de una tragedia, este es el dato que refleja una tragedia. Es la tragedia por partida doble, es la destrucción de los organismos del Estado que garantizan una enorme cantidad de situaciones de la vida cotidiana y productiva de la Argentina, pero también es la de los propios trabajadores. Acá hay docentes, acá hay trabajadores de la salud, hay policías acá. Esto está en la raíz de cada conflicto de cada provincia. En este momento podemos ir a hablar de Chubut. Pero más allá de todo esto, detengámonos un segundo en qué es lo que nos está diciendo el gobierno. Lo reiteró hoy por la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo. Miren. Vamos al INDEC, que está un 3% abajo. ¿Cuál es el sector que sí, digamos, ajustó salarios? El sector público, tal cual siempre dijimos que iba a ser. ¿Sí? Caputo insiste en que estos son los buenos datos, que esto que nos acaban de mostrar, más otra cantidad de cosas que hoy también publicó el gobierno, que esta es la buena, que este es el resultado del éxito del modelo, de la gestión Milei y del modelo. Y acá es donde queremos hacer un aporte a todo lo que ya se ha dicho sobre esto que ayer expuso Milei en la cena de la Fundación Libertad. Lo que nos está diciendo el gobierno, lo que está confesando el gobierno, es que, ¿vieron esa pregunta? ¿Y si sale bien? Lo que está diciendo el gobierno es que si sale bien, esta es la realidad. Que esta es la mejor expresión de este modelo. Si sale bien, esto es lo que hay. Eventualmente, como el ajuste recae sobre sí mismo todo el tiempo, todo va a ser peor, no va a ser mejor que esto. Y el gobierno hoy sale sin tapujos a decir, apláudanos, miren qué buena gestión estamos haciendo, tratando de ganar la narrativa, el relato, diciendo que en realidad es culpa de la prensa opositora a la que no se odia lo suficiente, que está convenciendo a la población de que en realidad estos muy buenos datos son malos datos. Yo diría los dos a la final. Todos tenemos razón. Son malos datos para quienes entendemos que un país tiene que tener un desarrollo productivo que incluya a los sectores mayoritarios de la Argentina, pero Milei también tiene razón, porque este es el modelo, porque estas son las virtudes del modelo. Dicho de otra manera, la situación de las universidades hoy, eso es lo que hay, eso es lo que propone el modelo. La situación de las escuelas, lo mismo. La situación de los hospitales también. El PAMI, tal como lo conocemos hoy, es lo que el modelo quiere, es lo que Milei quiere. La situación del Garrahan, así es como va a funcionar. Los organismos del Estado que se dan, ese es el plan, ese es el proyecto. Esto es si sale bien. Porque lo que nos cuesta ver todavía es que estas son las condiciones del modelo. Y ahí aparecen otros actores en juego. Ahí aparece la idea interesante, desafiante, para lo que viene de la política, respecto de no confundir modelo con su protagonista de turno.
Ahí aparece la columna que ahora vamos a volver, la columna de La Nación de hace un tiempito, cuidar el programa, proteger a Milei. Porque, ahí está, esa es la columna, ¿se acuerdan? Preservar el programa, proteger a Milei. Porque lo que puede venir a continuación, y que también se expresa en la foto de Paolo Roca con Mauricio Macri, se odian, ¿eh? Paolo Roca lo odia a Milei. Dice que Milei lo quiso, a Macri, que Macri lo quiso meter preso. Son parte de un círculo rojo, pero vienen de lugares distintos, y a Mauricio Macri siempre se lo enrostraron, y Mauricio Macri siempre quedó tocado personalmente en esa relación con ese sector del poder económico de la Argentina. Pero sin embargo, Paolo Roca le dice a Macri, tenés que jugar porque necesitamos una expresión racional de todo esto. Y entonces nos van ayudando una mejor lectura de lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay quienes efectivamente pretenden sostener el modelo, o diría yo, están observando no el riesgo Cuca del que hoy habló Caputo y ya lo vamos a repasar, están observando el riesgo Milei. ¿Cuál es el riesgo Milei? El riesgo Milei es que el gobierno de Javier Milei, en su manera de llevar adelante este programa, se lo lleve puesto. Este es el verdadero riesgo que está viendo el Círculo Rojo, este es el verdadero riesgo que está viendo el poder económico y el poder real en la Argentina. No el riesgo de lo que está pasando con los salarios, de lo que está pasando con el transporte, la manera en que se viaja, con los hospitales. No, ese no es el riesgo. Lo que se necesita es encontrar una manera política de estabilizar esta nueva redistribución de la riqueza, esta nueva situación de la puja distributiva, este nivel de salarios, este nivel de déficit fiscal o de equilibrio fiscal o de inversión del Estado. Es muy interesante esto que vamos a escuchar ahora de Luis Caputo, que también lo dijo hoy en esa misma exposición, volvió a hablar del riesgo Cuca, pero miren en un sentido inverso de lo que le venía haciendo el gobierno hasta ahora. Presten atención. Efectivamente, el riesgo Cuca es cero. Lo hablo con los gobernadores peronistas, no kirchneristas. Los gobernadores peronistas no quieren ni verlo, ¿sí? No hay, y lo dicen públicamente. Todos los gobernadores que vinieron a la Argentina Week tuvieron la oportunidad de hablar 2 veces. Absolutamente todos dijeron no hay ninguna posibilidad de volver al pasado. Dice Luis Caputo ante empresarios y ante los mercados, riesgo Cuca cero. Claro, porque depende el momento del gobierno y la instancia de definiciones de poder, tiene que calmar a los mercados. Entonces él dice, riesgo Cuca cero, tranquilos, sigan acompañando, no se desesperen, no empiecen con locuras ante el temor de las corridas. Pero cuando llegue el momento y efectivamente tiene que amalgamar y convertirse el mileísmo o el gobierno en el mejor antídoto contra los cucas, que es el modelo antagónico, ahora vamos sobre eso, que es el otro modelo. Todos los que critican este modelo son cucas. Eso operó, eso funcionó bien. En ese momento vuelven a decir, ojo los cucas, cuidado, hasta se lo hicieron decir a Trump. A Trump, ¿se acuerdan cuando Trump y Bessent dijeron, hay un sector del peronismo que aún es peor que la izquierda? Decía Bessent, para meter miedo antes de las elecciones. Ahora Caputo dice lo contrario, no, tranquilos, ahora riesgo Cuca cero. El problema es que el poder económico que quiere efectivamente este modelo está viendo otro riesgo, que es este riesgo, es el riesgo Milei. Se están preguntando, cuando ven las consultas, los índices de aprobación del gobierno, están diciendo, che, acá alguien puede llegar a querer tirar el agua con el pibe adentro. Y entonces aparece, o resulta más determinante en este momento, el riesgo Milei que el riesgo Cuca. El desafío, identificar modelos. En algún punto, riesgo Cuca, riesgo Milei son 2 caras de la misma moneda. Es una manera de entender la política, no a través de el impacto de las políticas públicas y los modelos, sino de los personalismos. Personalismos que se han construido para meter miedo. Es un momento extraordinario lo que ayer dejó Milei en la Fundación Libertad para entender que efectivamente esto es lo que hay, que esta es la consecuencia de este modelo, que no hay mejor manera de llevarlo adelante, con menos gritos, más humano, más amoroso, no hay. En resumen, el objetivo es, o el mejor horizonte es esto que tenemos ahora. La cosa no tendería a mejorar, por lo menos la historia
Eso es lo que dice. Arrancamos QR como siempre con la voz del día. Porque ello debería beneficiar a 3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos. Españolo, ¿usted recibió plata de coimas? Estamos dando las explicaciones. No, si no declaró. Pero no declaró. ¿Se negó a declarar? Pero cuando saltó lo de Adorni, lo de los créditos hipotecarios del Banco Nación, ahí se empezó a resquebrajar, porque la moral como política de Estado requiere que vos des el ejemplo. Debiera venir a rendir cuentas sobre la gestión de gobierno, ¿no? Eso es lo que prevé la Constitución Nacional, por supuesto en un contexto donde tenés al jefe de gabinete imputado por hechos de corrupción, el gobierno elige montar un escenario. Alguien que no sea la escribana que lo pauchee para tratar de justificar lo injustificable, que es que hay dinero negro dando vuelta por todos los despachos de los funcionarios. El presidente en particular tiene un desarraigo de la realidad muy preocupante, muy contradictorio con alguien que tiene que llevar las riendas de un país. Esto ya lo vivimos a Videla, que era este modelo. Vivimos los 90, vino Macri, el mismo modelo. Los indicadores que empiezan a salir del mes de marzo, la mayoría está en verde. Están en verde, dijo Caputo. Debe ser. Si la economía funciona bien, se ve en la calle. Si hay más consumo, si el salario está alto, se ve en la calle. Por más que te cuenten lo que te cuenten. Están destruyendo primero las industrias, pero no solamente la mía. Textil, calzado, un montón de industrias. Lo que es la construcción, las cosas viales, están destruyendo todo. Como si la atmósfera parara, por ejemplo, durante la noche. ¿Y por qué? Como se despidió una cantidad de profesionales y no alcanzan. Y que además podemos ser un ejército de esclavos al servicio de ellos. Le decimos a Trustenegger que es un hijo de puta y que le queda poco, como todo este gobierno. Estoy en el Movistar Arena, estoy subiendo al escenario y los pies empiezan a cantar La patria no se vende, la patria no se vende. ¿Qué dice? La patria. Y me parece una pena. Nos están matando en vida. Jubilados, discapacidad, a todos. Y por atrás están vendiendo el país. Salimos campeones del mundo, 6 millones de argentinos salimos a la calle. ¿Y ahora? Es un honor estar acá en el Congreso del Pueblo, que espero que vuelva a tener el carácter que tuvo en su historia, ¿no? Que vuelva a ser el Congreso del Pueblo. Que se derrumben esas vallas que nos ponen a la espalda del pueblo. Exijo, pido, pongámonos a la altura de nuestro pueblo. Esa es mi exigencia. Muy, pero muy buenas noches, Claudio Martínez. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están, equipo querido? Te presento a José More. ¿Qué tal? Hola, José More. De algún lado Bienvenida. se tenían, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Sí, nos conocían. Sí, bueno, portada para la columna de Claudio Martínez de hoy. China, esa roja obsesión. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de inteligencia artificial y si me permiten, voy a hacer una teoría política, no desde el conocimiento profundo, no soy politólogo, sino el conocimiento de un observador que trata de ver cuáles son los vínculos entre la inteligencia artificial, entre estas tecnologías disruptivas y el devenir de la democracia, lo que pasa en la política y, si se me permite, también en la geopolítica. La teoría es que toda la convulsión que estamos viviendo, toda esta sensación de que estamos en un periodo postdemocrático, toda esta violencia que estamos viendo, tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía mundial. Y en los últimos 35 años, desde que cayó la Unión Soviética, Estados Unidos ha sido la superpotencia hegemónica. Nadie se lo disputó. Bueno, eso cambió, está cambiando. China desafía ese liderazgo, lo desafía desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico y fundamentalmente desde el punto de vista tecnológico. O sea, estamos otra vez en un escenario de dos superpotencias y en medio de una nueva Guerra Fría 2.0 siglo XXI. Una Guerra Fría que se recalienta en los centros de datos porque es una Guerra Fría que tiene que ver con la búsqueda de supremacía en términos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como bien dijo Palantir la semana pasada, es el arma disuasiva de este momento. Lo que era en otro momento la energía atómica. Nuclear ahora es... nuclear, claro. Así que estamos en ese punto. Vamos a la teoría. La teoría es que Estados Unidos siente que está perdiendo la hegemonía porque se enfrenta a un modelo con el que no puede competir. ¿Por qué? Porque China resignificó el comunismo. China
es capitalismo con planificación estatal, ¿sí? En China hay ricos, hay propiedad privada, hay consumo masivo, pero también hay un Estado que fija metas, que define el rumbo y que articula la acción. Ustedes saben, en el directorio de cada empresa privada china hay un miembro del Partido Comunista que se ocupa de velar por que se cumplan esas metas. Y eso es lo que funciona. Esto es absolutamente impensado para Estados Unidos, es impensado para el mundo occidental. Acá, en el momento que el gobierno de Cristina recuperó las acciones de las AFJP, las AFJP tenían acciones de muchas empresas privadas, claro, pasaron al Estado y tuvimos representantes del Estado Nacional dentro de los directorios. Que eran escenas extraordinarias, porque eran empresas muy importantes, en algunos casos muy estratégicas, y había alguien representando al Estado con esa... Lo que habrán sido esas discusiones, ¿no? Bueno, algunas las vimos, ¿no? Algunas No sé si las todas vimos, fueron felices, obviamente pero... la incidencia no era una incidencia muy importante, no es lo que pasa en China. Claro. En China, si se desvían, no solo le cierran la empresa, van presos, digamos. Es un modelo autoritario, no lo estoy describiendo, no lo estoy defendiendo, estoy describiendo cuál es la situación y cómo percibo que se vive desde el otro lado. Estados Unidos no puede enfrentar esta carrera con China desde las viejas armas del liberalismo político y económico. Es decir, y la percepción es que el giro autoritario que vemos en este segundo Trump, en el Trump que empezó el año pasado su mandato, tiene mucho que ver con esta situación. El manifiesto de Palantir, que tanto circuló la semana pasada y que acá tratamos ampliamente, tiene que ver con esto. Quienes lo están viendo tipos como Peter Thiel, lo está viendo muy claramente el vicepresidente de Estados Unidos, James Vance, lo está viendo Marco Rubio, lo están viendo en Silicon Valley, y en todo caso Trump es, si me permiten, el mascarón de proa y el tipo que puede de algún modo actuar ese autoritarismo y esa disrupción, ¿sí? Ahora, China no aterrizó acá porque sí, o sea, se viene preparando hace mucho, y quiero hacer, para entrar en el tema de inteligencia artificial y tecnológico, quiero hacer referencia a un plan que en 2015 estableció el gobierno de China, que se llamó Made in China 2025. 10 años de inversión en el sistema educativo, en la ciencia y la tecnología, para salir de un modelo de país fábrica del mundo, con mano de obra barata, con productos baratos que inunden los mercados del mundo, para convertirse en un país que sea capaz de desarrollar tecnologías como las que disputan la hegemonía en este momento. Es interesante porque hicieron ese plan en 2015 para que se cumpla en 2025, y cuando hicieron la evaluación cumplieron más del 80% de los objetivos. O sea, en un plan de una década donde todo se mueve, cumplieron el 80% de los objetivos. Yo le voy a pedir ahora a Juli que ponga la primera placa, porque les quiero contar cómo está parado China frente a esta carrera tecnológica que emprende con Estados Unidos. Bueno, capacidad de ejecución masiva, ¿qué quiere decir? La capacidad de implementación de las tecnologías, no solo la capacidad de desarrollo. En esto China le saca mucha ventaja a Estados Unidos. En Estados Unidos todavía, y particularmente en Silicon Valley, existe, llamémoslo, el orgullo de producto. Esto tiene que ver con, esto lo hice así, tiene que funcionar así en todo el mundo. China desarrolla, no tiene problema en copiar, que son grandes copiadores de modelos, y además implementan de acuerdo con el público que tienen adelante. Yo estoy leyendo un libro que no es nuevo, es un libro que escribió un tecnólogo que se llama Kai-Fu Lee, que es nacido en Taiwán, se crió en Estados Unidos. Google lo mandó a China a desarrollar Google China hace como 20 años, ponele. El tipo empezó a desarrollar Google China y se daba cuenta que algo no andaba. Entonces empezó a hacer investigación. Se dio cuenta, los chinos leen al revés, leen de derecha a izquierda. Y entonces él le decía a Google, a Estados Unidos, le decía, tenemos que cambiar la matriz del diseño de la pantalla
porque la gente mira a un lugar donde nosotros no tenemos nada para ofrecer y entonces no anda. Claro. Google se negó, dijo, no, Google es así en todo el mundo, los chinos no importan. Bueno, perdieron. Y Kai Fu Lee se quedó en China haciendo negocios, porque se dio cuenta que esa era la meca. Digo, la capacidad de ejecución masiva es algo que distingue a los chinos en este momento. Otro es los datos. Los datos para alimentar los algoritmos. China es a los datos lo que Arabia Saudita es al petróleo, una fuente inagotable. ¿Por qué? Primero, son 1.400 millones de personas hiperdigitalizados, que están todo el tiempo trabajando en plataformas de consumo, de comercio electrónico, en deliveries, en sistemas de pago, muy digitalizada la sociedad, y todos están entregando esos datos para alimentar algoritmos. Los algoritmos se alimentan con los datos nuestros. Además hay algo que un gobierno, digámosle, autoritario como es el gobierno de China, es mucho menos cuidadoso con los datos de la gente que el gobierno de Estados Unidos o que las democracias liberales, pongámosle, y esto es algo también de lo que hablaba Palante. Terminemos con esto, ¿sí? Porque así no podemos competir. China compite desde esa capacidad de alimentar los algoritmos con datos. Claro, porque Palantir, perdón, Claudia, Palantir deja muy en claro en ese comunicado que en lo que está en contra, con un montón de eufemismos, pero que uno cuando ya los conoce a estos magnates empieza a entender un poco de qué hablan, que el problema es la ética de la democracia liberal. O sea, el problema para Estados Unidos, el problema económico, militar, es la ética democrática de la democracia liberal. Y es por eso, digamos, contra lo que van, ¿no? A destruir todo aquello que para nosotros es... la lógica de la democracia, más allá de emitir un voto. Como si la ética fuera un lastre. Claro, para ellos es un lastre. Nos retrasa. En esta cancha ellos no pueden competir. Claro. En esta cancha no pueden competir. Nivel científico, decíamos, han crecido mucho en nivel científico. En este plan que decía Made in China, bueno, hay millones de ingenieros en China desarrollando productos, y eso hace que hayan crecido muchísimo. En Estados Unidos todavía están los científicos de élite, pero la calidad de la ciencia china ha crecido tanto que hoy hay más publicaciones científicas de chinos que de estadounidenses. Y esto hace una década era absolutamente impensable. La infraestructura de inteligencia artificial, donde el Estado chino invierte muchísimo, centros de datos, redes, etcétera, y algo de lo que hablamos muchas veces que tiene que ver con las tierras raras, que son esos minerales imprescindibles para el desarrollo. China tiene el 80% del procesamiento de tierras raras, lo cual no quiere decir, más allá de que tiene yacimientos de tierras raras, China desembarcó hace mucho tiempo, por lo menos 2 décadas, en África, y puso mucho dinero en África, y ahí tiene yacimientos de tierras raras que alimentan esta industria digital. En la próxima placa tenemos otras ventajas, no se terminan las ventajas. Hay un cuello de botella que son los microchips. Estados Unidos domina el mundo de los microchips a través de algunas empresas que le responden directamente. La más grande del mundo es Nvidia, ¿sí? Y le ha bloqueado, no Trump, ya Joe Biden le bloqueó la llegada de esos microchips para de algún modo retrasar la carrera. China no se hizo mucho problema y está yendo hacia el autoabastecimiento de microchips. Todavía le falta. Vos pensás que los microchips de Nvidia tienen 2 nanómetros, no se ven de tan chiquitos que son. China está acercándose a los 5 nanómetros, todavía está lejos, pero va a llegar, va a llegar. Los coches eléctricos y autónomos es potencia y le está sacando mucha ventaja a Estados Unidos. La infraestructura energética lo mismo, en energía atómica, energía eólica y energía solar. En eso China tiene una ventaja enorme. Ustedes piensen en buena medida que la guerra que estamos viviendo, el problema de Estados Unidos no es Irán. Irán es el problema de Israel, no de Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es China, pero necesita energía y necesita petróleo, que Irán tiene y Venezuela tiene. Esos son los problemas. Y para terminar con las ventajas, vamos a hablar de la robótica. Para hablar de robótica les pido que miren el video que preparamos con la producción. Bueno, esto pasó el día del Año Nuevo chino, ¿sí? Estos son robots haciendo una exhibición junto con humanos de artes marciales. Es muy divertido.
Nos preguntamos muchas veces si esto era real o era inteligencia artificial. Es real porque el Estado chino lo que viene desarrollando es el desarrollo de la robótica es muy impresionante y está muy adelante de Estados Unidos. Han invertido... Es impresionante, todavía seguimos, ya lo vimos varias veces, pero ¿qué cosa no puede hacer? Sí, lo naturalizamos. ¿No? Bueno, ¿qué cosa no puede hacer si hacen todo eso? 140.000 millones de dólares de inversión del Estado chino en startups para desarrollar esto. Parece un pasatiempo de ingenieros, ¿para qué sirve? Bueno, piensen en el 2050. En el 2050 se estima que en la Tierra va a haber 650 millones de humanoides. Estos robots se llaman humanoides, o sea, robot con forma... En el 2050, 650 millones de humanos. Es decir, es toda la población de Estados Unidos más toda la población de Brasil. Vieron que ya son problemas distópicos que no podemos decir yo ni voy a estar. No. Será un problema de nuestros nietos. Y China va a liderar eso. Ahí en el medio. Va a liderar eso. Y aparte, esto que parece tan divertido, y es muy divertido, y es un espectáculo, tiene un sentido cultural y educativo. Porque la idea de hacer este tipo y en vez de ponerlos en una fábrica, ¿por qué los ponen en un espectáculo tan atractivo? O tirando tiros en un... Porque están traccionando una cantidad enorme de pibitos y pibitas chinos que quieren estudiar ingeniería para ser parte de esto. Y ese es el plan. Entonces digo, tienen claro que el conocimiento es la llave que abre la puerta del futuro. Para terminar, una última placa que tiene que ver con algunos nombres que quiero que empecemos a acostumbrarnos. Ahí van a ver una que se llama Baidu. Baidu es el Google de China. Es un buscador extraordinario. Después está Tencent. Tencent es la creadora de WeChat. WeChat es como el WhatsApp de los chinos, pero con muchas más funciones. El WhatsApp chino, WeChat, a través de eso vos podés sacar turnos médicos, podés pagar las facturas, o sea, podés hacer muchas más cosas que con el WhatsApp, que es prácticamente solo un sistema de comunicación y de intercambio de archivos. También está Alibaba, no es nuevo Alibaba. Alibaba se basa en el modelo de Amazon acá en la Argentina de Mercado Libre, es eso, comercio electrónico más logística. Y ByteDance, que es la creadora de TikTok. Estos 4 nombres son los 4 gigantes que están disputando el mercado internacional con los gigantes de Silicon Valley. Está claro que la Guerra Fría ya no es solo militar, en todo caso es tecnológica, ¿no? Perdón, y además está DeepSeek, ¿no? Que entiendo que es el agente de inteligencia artificial de China. Exactamente. O sea que hay un ecosistema de empresas privadas, estas son empresas privadas, tienen dueños que son ultramillonarios como los muchachos de Silicon Valley, pero que responden a una planificación del Estado. A ver, claro, entre otras cosas nos estás proponiendo que cada vez que leamos política internacional, geopolítica, agreguemos estos nombres, donde pesquemos estos nombres, sepamos que ahí se está jugando muy buena parte de esta disputa. Sí, aparte entender que esto que pasa con personajes como Trump y esta disrupción o esta posdemocracia que de algún modo estamos viendo, está rompiendo con los organismos internacionales, está haciendo un desastre en materia política a nivel internacional, no solo tiene que ver con las características de un alucinado. Atrás del alucinado hay un montón de gente como Peter Thiel, que está en la Argentina, que está pensando en esto. Es decir, nosotros necesitamos esta disrupción democrática, este autoritarismo, porque queremos ir a un modelo donde podamos competir con estos tipos que tienen un modelo autoritario, que dicen que son comunistas, pero que han creado un nuevo capitalismo, con el cual no podemos competir. A mí me parece que hay buena parte de esto que es lo que está pasando en el mundo. O sea, a ver, de vuelta al principio, es un análisis, si se quiere, político, geopolítico, que parte de la observación de cómo estas tecnologías están impactando en nuestra vida cotidiana. Cada vez menos hablamos de tecnología y más hablamos de lo que nos pasa cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Claudio, contanos del seminario que vas a dar. La semana que viene voy a dar un seminario en el Instituto de Capacitación Política. Un seminario que se llama Inteligencia Colectiva, un poco para romper esta idea de la inteligencia artificial, porque el camino que yo propongo tiene que ver con esto, con que pensemos juntos cómo salimos de esto. Acá hubo, como ya dijimos varias veces acá, 5 tipos que sin pedirnos permiso decidieron cambiar el mundo. Entonces, bueno, nosotros somos muchos más, tratemos de pensar colectivamente cómo
ir hacia una inteligencia artificial que ponga en el foco el desarrollo humano y no el desarrollo de fortunas. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Claudio Martínez, su columna de cada martes en QR. Vamos a hablar de lo que mañana tendrá todas las miradas de la vida política argentina. Tiene que ver con la presentación de Manuel Adorni en Cámara de Diputados. Tiene esta presentación. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Perdón, empiezo por el final. Aclaro que no tengo hermana. Los extrañé, ¿eh? Si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. Fin. Y se terminó. Para que dormí poco y me pierdo. No necesito ni que te acerques ni verlo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Y la motosierra es eterna. En serio, dormí poco, me desvelé. O sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para mañana con Adorni dando el informe del jefe de gabinete? Bueno, bombos y platillos todos al Congreso. Esa es la estrategia que decidió La Libertad Avanza. Y justo hoy estamos en un día bastante clave para quizás intentar responder o retomar la pregunta que se hacía Irina al principio, ¿no? ¿Por qué lo defienden tanto a Manuel Adorni? Hoy nos enteramos, bueno, esta semana en realidad, que Carlos Frugoni, ¿no?, el que se desempeñaba como ministro de Infraestructura, tenía en su haber 7 propiedades no declaradas. Bueno, en Miami, dato no menor. Gracias por no dejarme olvidarme de eso, ¿no? No sé cuántos de los que están del otro lado tienen propiedades en Miami sin declarar, pero los felicito si es así. No, y declaradas tampoco. Con 7 propiedades. Con 7 propiedades. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la reacción inmediata del gobierno fue desplazarlo del cargo. Un ministro que, ¿cuántos de ustedes, de los que están del otro lado, lo conocían hasta el día de hoy, ¿no? Creo que muy pocos, porque volaba bajito. Bueno, está dentro de la estructura del Ministerio de Economía, secretario de Infraestructura, como dice José, no se le conocía mucho. Exactamente. Respondía, a Santiago no, a Caputo Toto, ¿no? Claro. Al ministro de Economía de la Nación. Ahora, ¿por qué a un ministro de bajo perfil, ¿no? Que cuántos también se enteraron de que este hombre tenía 7 propiedades en Miami sin declarar? Sí. Fue tan rápidamente eyectado del gobierno, y por qué Adorni, que como bien también señalaba Irina antes, no está en una situación judicial muy compleja, se lo sostiene con este nivel de magnitud. El gobierno decidió que mañana todos los funcionarios del gabinete tienen que estar presentes en el Congreso de la Nación. Muy fuerte ese dato, ¿eh? Sí. Es tremendo. A mí me lo citaron de esta manera. Por orden de Karina, estamos todos obligados a ir mañana al Congreso. Como cuando tuitearon, ¿viste? Por orden de Karina, tuiteamos todos a coro en respaldo, ¿no? Y todos con foto con Adorni. Con foto, con sonrisa. Fue decayendo eso, pero bueno, mañana allí estarán. Es que fue un día. Sí. Lo de los posteos fue un día y... Sí. Ahora, llama la atención porque, como yo les comentaba, si bien el artículo 101 de la Constitución obliga a todos los jefes de gabinete a presentarse todos los meses en el Congreso de la Nación, alternando cámaras, diputados, senadores, a brindar un informe de gestión, bueno, casi nadie lo ha cumplido, te diría en general, son muy pocos los que lograron cumplirlo. Ahora, en particular, digo, inclusive los gobiernos peronistas que tienen por ahí un sentido ético, ¿no? O cívico, cívico, vamos a decir, con la participación ciudadana, el rol del Estado, ni siquiera, de hecho, se ranquean bastante bajo en el promedio. El mejor es Marcos Peña. Creo que Marcos Peña es el mejor. Sí, se los comparto porque a mí me pareció, está bajo, creo que es el segundo mejor. Pero además no hay recuerdo de una vez por mes, ni yo no conocí una vez por mes, aunque sean cámaras. Hay quienes dicen, bueno, cuántas cosas que dice la Constitución, ¿no? Habría que revisar. Bueno, muchachos, armen una asamblea y modifiquen la Constitución. Un partido con las elecciones. Hay que reconocer que Franco fue también, ¿no? Sí, es verdad. Se levantó y se fue también, ¿no? Sí, también, sí. Sí, bueno, eso es lo que vamos a tratar de que no suceda. Quiero decir, eso es lo que decía el gobierno hoy. Van a intentar que no suceda con Adorni mañana, que es que se vaya. Si bien va a intentar responder, o en el informe sí efectivamente intentó responder las más de 5.000 preguntas que presentaron los distintos legisladores del cuerpo. Ahí sí se deslomó. Ahí yo creo que viene laburando. Pablo duda. Pues yo diría que eso se delega. ¿No? De las 4.800, en realidad algunas se superpone, creo que quedaron 2.000 y pico. Claro, y para mí le mandaron ChatGPT a lo loco, pero veremos. Mirá, es verdad, ¿no? Ahora tienen ChatGPT a su favor. Ahora, la realidad es que ya aclararon que el discurso que va a dar al comienzo de la presentación del informe va a durar 1 hora,
y no va a tener nada que ver con la situación personal judicial. O sea, una hora respondiendo esas preguntas de gestión. Exactamente. Bien. Acto siguiente se va a abrir el espacio a que el resto de los bloques pregunten. Se va a ordenar de los bloques con menor cantidad de diputados a los bloques con mayor cantidad. Por ende, el kirchnerismo, Unión por la Patria, al fondo, ¿no? Van a ser los últimos en preguntar. Pero hay que señalar también, para que presten atención, si les gusta la instancia pochoclera de la situación, una de las primeras en preguntar se estima va a ser Marcela Pagano, ¿no? Que, bueno, la tiene jurada con Adorni, la verdad no hay otra manera de decirlo, fue una de las que más lo atacó y presentó denuncias en la justicia, ¿no? Por la situación, digamos, irregular del jefe de gabinete. Quiero agregar un dato. La última vez que Pagano le preguntó a un jefe de gabinete fue a Francos, y le preguntó sobre gente que integraba su propio equipo de trabajo, que eran ex espías. Lo había nombrado, creo que Carlos Pañi eventualmente. Bueno, fue parte de un revuelo bastante bravo. Una de las cosas que lo hicieron enojar a Francos, que después, como vamos a compartir, se levantó y se fue. Cuando vos decís, pongo un freno ahí, ¿quién se va a cuidar más de que la situación no implique que Adorni agarre los papeles y se vaya? ¿La oposición o el oficialismo? Bueno, es complicada la respuesta a esa pregunta porque ellos están jugando al pleno en esta decisión. ¿Qué quiero decir? Claro. Si a Adorni le va bien, olvídate, nadie los para. O sea, si querés, conquista política va a ser muy contundente porque es una instancia, insisto, podría elegir no hacerlo el gobierno. Adorni podría seguir fingiendo demencia con la presentación por alguna de los razón informes. Sienten que lo tienen que ir. O sea, que es una oportunidad de legitimarlo. Sí, más que de legitimarlo, que además de que se pueda defender también, ¿no? Aunque él obviamente no va a tirarse tiros en el pie, uno, bueno, podría llegar a dudar si la presentación en sí misma no es un tiro en el pie posible, pero digo, él no va a nombrar sus causas judiciales en el discurso que va a dar. Ahora, después va a tener que responder preguntas, él va a escuchar todas las preguntas primero y va a responder todas juntas al final. ¿Y sabés si va a responder sobre los temas judiciales? No, obviamente que lo que te dicen es que no va a responder. Yo creo que va a, como siempre, chicanear. Va a estar también en la astucia de los diputados, bueno, que sacarlo un poco del lugar, ¿no? Y que, como le pasó a Milei en la última apertura de sesiones ordinarias, pareciera, uno se pregunta si estaba guionado o no sé si la gente lo recuerda, Milei en su momento empezó a correrse cada vez más del discurso para dedicarse a contestar la chicana. Exactamente. Fue a chicanear. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ahora, preguntas ahí. Yo insisto, primero hay una pregunta. ¿Qué sería que a Adorni le vaya bien? ¿Qué es que le vaya bien? Mira, yo creo que no haya un clip que lo ensucie más de lo que está ahora, que no se lo vea titubear, que no se lo vea... Está bien lo que dice José. Golpearse la frente contra el piso. O sea, que le vaya bien es que no pierda, en realidad. Claro, sí. Y a la vez si le va mal, es grave para el gobierno, porque es profundizar una crisis, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, no, yo creo que cuando pones tanta expectativa así en algo, y va todo el gabinete y tiene tanta presión Adorni, no suelen salir bien las cosas. O sea... No sé, a mí el antecedente... Mirá que manejan bien la escena de... No sé, el antecedente enfrente a los periodistas, la primer ronda que dio en la sala hoy cerrada de periodistas de la Casa Rosada dejó mucho que desear. No salió muy airoso de esa situación. La verdad es que a mi ver, la circunstancia sala de periodistas que a él lo arruinó fue la última. Durante todo el año previo fue construyendo un personaje que yo imagino que es el que están tratando de rescatar. Así como a veces pensamos el Milei sacado, no le garpa, no le sirve, yo pienso que sí le sirve y que le sigue sirviendo el Milei sacado. Por algo... Lo que pasa es que una vez que estuviste, Adorni estaba un poco en el barro, ¿no? Sí. Estando ahí... No sé cómo opera esa misma lógica, pero que el gobierno lo sabe hacer y seguro no van a improvisar. Con todo lo que nos cuenta José, de la decisión de Karina de decirle a todos que vayan, creo que algunos senadores también van a intentar. No se sabe cómo van a entrar al recinto porque no estaría permitido, ¿no? No es una apertura de sesiones ordinarias. De hecho, creo que tenemos unas fotos
para mostrar, esto publicó hace un rato la colega Rosario Ayerbi, bueno, lo que estamos viendo es que se decidió que la prensa no va a disponer de los palcos que, digamos, que debe, ¿no? La prensa siempre tiene asignados unos palcos en el Congreso de la Nación. Y ahora lo que vemos es que, como siempre, o como nos acostumbró este gobierno, lamentablemente, esos palcos van a ser dispuestos para funcionarios, bueno, quizás senadores, no lo sé realmente. También sumo un dato. Pulsera celeste es la que más más acceso tiene, ¿no? Sí. Esa es VIP. Esa es totalmente VIP. Esa es VIP. Qué bárbaro la política con pulseras, ¿no? Y esto va para todos los partidos, ¿eh? Y bueno, la pulsera VIP. Que en la política necesitas una pulsera para entrar a un acto, estar cerca de un escenario. Antes las cosas eran de otra manera, Iris. Yo recuerdo, ¿no? Actos políticos, está bien, esto es otro recinto, pero cada vez más show, parece. La blanca es la que, bueno, menos acceso tiene en contraposición, pero lo que comentaba Rosario es que los accesos que comúnmente están abiertos también para que la prensa, los acreditados en particular, puedan circular, van a estar limitados. Y si querés te sumo un dato más. Me decían hoy que la movilización no va a ser únicamente dentro del Congreso. Se estimaba la posibilidad de que Sebastián Pareja lleve aparato para las inmediaciones, ¿no? Van a ver si pueden hacerlos entrar a todos en el Congreso, pero de no poder, bueno, lo que quieren es generar esta imagen de apoyo político contundente, ¿no? Es la marcha de los jubilados mañana también, ¿no? Bueno, claro, hay que ver qué pasa. Y a las 11 de discapacidad. Que hay un operativo de seguridad enorme para la presentación de Manuel Adorni. También tenemos una imagen, creo, no quiero embarrar la producción, pero que se muestra, bueno, lo limitado que va a estar el acceso al Congreso de la Nación el día de mañana. Como cada miércoles y más. Sí, como cada miércoles y más, e insisto, no es normal, esto no suele pasar cuando un jefe de gabinete hace en realidad lo que tiene que hacer todos los meses. Está claro que es un acontecimiento político distinto, más allá de que se cumpla con el rigor institucional de la presentación del jefe de gabinete. Ahora, yo insisto, me queda claro, me respondieron que sería ganar, o sea, que a Adorni le vaya bien quiere decir que no hace un papelón que tenga que reevaluar el gobierno su permanencia. Ahí está lo que nos decía José respecto de las inmediaciones del Congreso y el operativo. Sí, para aquellos que tengan que circular la zona el día de mañana, que lo tengan en cuenta, yo diría que, bueno, la eviten o que se vayan a manifestar, ¿no? Ojo, es un operativo más grande que el de los miércoles, que ya es de por sí muy importante, ¿eh? Sí. Todavía más importante. Es un operativo parecido al que hay cuando existen estas grandes movilizaciones, ¿no? Con mucha anticipación y mucha participación de aparatos. Insisto, totalmente innecesario. Alguien me decía una metáfora que es, viste que los CEOs de las empresas, cuando tienen que hacer un viaje importante, no viajan todos juntos en el mismo avión, porque si el avión hay un accidente, no hay nadie a cargo, ¿no? Claro. Bueno, el gobierno está decidiendo viajar, o sea, van a viajar todos en el mismo avión el día de mañana, así que hay que ver. Yo creo que les va a ir bien, porque como decía Pablo, son buenos en esto, en embarrar la cancha, en hacer su recorte, su framing, si se quiere, del escenario político, pero también hay un riesgo alto que es el tropezón de Adorni puede ser el tropezón del resto. En un momento donde la imagen de Milei está en caída, no por este tema, lo quiero decir, no más por cuestiones vinculadas al salario, no a la falta de empleo, pero es riesgoso el escenario. Sí, yo coincido con José, que pone toda la carne al asador. En este caso se juega mucho, no se juega solo Adorni, digamos. Ahora, el desafío de la oposición. De ser porque inteligente. el gobierno les dobló la apuesta. La verdad es que el acontecimiento lo está generando el gobierno. Esto iba a ser un acontecimiento importante, pero se lo está adueñando el gobierno. Tal como está planteado hoy, ¿eh? Creo que mañana esa va a ser la disputa. Sí, y otra cosa te digo, si hay algún funcionario que no va... Bueno, hay que ver ahí si esa ausencia no es síntoma de la interna, que la interna ya está sobre la mesa. Hace unos días vimos a Lilia Lemoine y al Gordo Dan, el tuitero estrella del gobierno, cruzarse en Twitter, ¿no? Por este asunto, porque a los funcionarios se están obligando a respaldar a Adorni y está creciendo un resentimiento sobre su figura. Claro. Yo insisto, la oposición va a tener que ser muy inteligente para hacerle preguntas, para ponerlo en aprietos en términos políticos, no en otra situación, al propio Adorni, y al mismo tiempo no alimentar la posibilidad de que Adorni termine haciendo lo de Franco si te termine victimizando el asunto. Vamos a ver cómo se da el juego.
voy a volver a coincidir con José que lo determinante son las políticas del gobierno y su impacto, pero en estas escenas también a veces suceden cosas. Mañana a partir de las 10:30. 10:30. 10:30 de la mañana. Claro, es pochoclo, dice Julián, y convertir a la política en un show es un problema, pero está bien. Pero es lo que nos queda, Pablo. Bueno, cómprenlo, qué sé yo. Nos vamos a la pausa y estamos, dale. Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Durante todo abril, una buena pretemporada para llegar perfecto. Vas a tener 18 cuotas sin interés en Electro en tienda Credicop. ¿Se va entendiendo, no? Ya para mayo, un mes antes, vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Y en junio, cada vez que juegue la Celeste y Blanca, hasta 40% de descuento en las mejores apps y locales de gastronomía. Y sí, este año lo jugás con tarjeta. Y sí, este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresa a www.beneficios.bancocredicop.com. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Durante todo mayo vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Yo las reaproveché y en junio la promo sigue. Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresa a www.beneficios.bancocredicop.com. Pasa cada vez más tiempo en Olivos refugiado en su celular. En noticias de esta semana, la obsesión de Milei con las redes. Invierte 3 horas por día en posteos, la mayoría violentos, pero su imagen cae y acumula comentarios negativos. Intimidad de la guerra digital entre carinistas y caputistas. Además, discapacidad, la nueva batalla oficial, el año de las ficciones épicas y los ex Gran Hermano de exportación. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales Net TV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales Net TV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. En
Anticipate con la vacuna. De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Muy bien, seguimos en QR, avanzamos sobre novedades causa Andis, causa 3%, tiene portada por supuesto. Irina Hauser. Hoy le tocaba a Diego Españolo, el ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad, volver a Comodoro Pi para ser indagado por segunda vez. Recordemos que ya está procesado en esta causa Diego Españolo. Nos vamos acostumbrando a todo, pero Españolo claro, está procesado. Y está procesado por asociación ilícita, no por un delito menor. Por un delito que además abarca muchos otros delitos, ¿no? Y también le tocaba declarar a Daniel Garbellini, que sería dentro de la causa judicial la representación de una interna, porque se matan entre ellos. Pero hoy los dos decidieron callar. Ninguno de los dos habló. No solamente no contestaron preguntas. No están obligados, están en su derecho, digamos. Están en su derecho. La indagatoria, siempre lo recordamos, es una instancia donde te podés defender de las imputaciones claro, que te endilga, bueno, en este caso, un fiscal que es Franco Picardi. Garbellini directamente no dijo nada. Garbellini era el encargado de la Dirección de Acceso a la Salud. Y por lo tanto de refrendar muchas contrataciones para la compra de medicamentos y de insumos. Bueno, Españolo era el director de todo. Lo que sucede con Españolo es que volvió con la misma estrategia que viene tratando de sostener no desde el primer día, pero desde que lo tiene de abogado defensor a Mauricio D'Alessandro, que es esto de decir: mientras acá nadie invalide los audios y mientras no se periten los audios que fueron la base de esta investigación, yo no voy a hablar, porque está toda la causa contaminada, ¿no? Esto nos habla de dos cosas. Por un lado, que evidentemente tiene alguna expectativa Españolo o su defensa de que la Cámara Federal vuelva a decir algo respecto de los audios. La Cámara Federal tiene en revisión todos los procesamientos, además. Los que te conté antes, el de Españolo, el de Garbellini y eran 19 en total, o sea, 17 personas más. Están terminando las audiencias, la Cámara Federal va a tener que resolver algo. Y acá además pasó otra cosa, que es que la Cámara en algún momento dijo: acá hay que analizar la legitimidad de los audios, que la verdad que nos sorprendimos porque ni el fiscal
ni el juez Casanelo, que tenía la causa en ese momento, habían utilizado los audios para efectuar las acusaciones, ¿no? Pero bueno, acá se insistía con que, muy bien, igual están en el origen de la denuncia, claro, ¿no? Entonces, si se confirma que están manipulados, que hubo espionaje ilegal o lo que sea, debería caer toda la causa. Esa es la teoría de los de la Suiza Argentina y también la que plantea Españolo. Igual hay algo que me parece que hay que decir. No nos enteramos todo el tiempo, no se entera todo el mundo todo el tiempo, pero Españolo varias veces fue a decir a tribunales algo sobre los audios. Y la verdad es que cambia de planteo todo el tiempo. Un día dice, no, los audios son falsos. Otro día dice, no, los audios están manipulados. No es lo mismo que decir que son falsos. Claro. Están hechos con inteligencia artificial. Un día dice, no, no es mi voz. Y otro día dice, bueno, puede ser que sea mi voz, pero yo no dije lo que se escucha ahí. Bueno, ¿en qué quedamos? Claro. Y él mismo presentó un peritaje privado que decía, la verdad es que puede ser que estén manipulados, pero no podemos sacar ninguna conclusión. El propio peritaje. Es alucinante. A ver, Iri, ¿en qué momento se define respecto de qué significan los audios y cómo tienen que jugar en la causa? Bueno, o si la pueden pudrir, digamos. Es que acá está pasando algo, que es que la Cámara Federal dijo una cosa y ni Picardi, ni el juez, que ahora es Ariel Lijo, mandaron a peritar los audios. Por eso están todos esperando que se haga un peritaje en algún momento. La pregunta es, ¿hay que hacer un peritaje? Bueno, la Cámara dice que sí. Pero acá evidentemente hay gente que considera que no, porque no fueron utilizados los audios porque para las todo lo que se tiene para sustanciar la investigación y la causa no tiene que ver con los audios. Bueno, esa es la mirada del fiscal, Sí. fue la mirada de Casanelo, evidentemente es la mirada de Ariel Lijo, porque Ariel Lijo refrendó las indagatorias que empezaron hoy y que van a durar hasta fin de mayo, y dijo, está bien, pidió las indagatorias sin pedir nada sobre los audios, que es una forma tácita de avalar, por lo menos, la situación que se da hasta el momento. Lo que yo quiero decir es que esta es la estrategia de Españolo. Españolo no se baja de esta estrategia. Él aprovecha, pone el foco ahí, pero no da explicaciones. Ahora, una pregunta que O sea, no contesta preguntas sobre todos los delitos que se le endilgan. En esta etapa en particular, perdón, ahora vamos, en esta etapa en particular, el fiscal Picardi, recordemos que dijo, acá hubo erogaciones por 75.000 millones de pesos solamente en insumos, que estuvieron avaladas por Españolo, donde además Españolo cobró retornos, dice Sobre precios del 2000%, fiscal, ¿no? En algunos sobre casos. precios que se llevaron empresarios, que cobró Miguel Ángel Calvete, que hacía los arreglos para contratar a tal o cual, incluso a las empresas propias, ¿no? Claro. Sobre eso es sobre lo que no se habla, sobre lo que no hablan ni Españolo ni Garbellini. Bueno, no hablan porque no se van a inculpar, están en por eso yo te No, decía. pero ni siquiera aceptan la posibilidad de defenderse. Eso es lo que Bien. digo. ¿Y José? Perdón. No, mi pregunta era muy básica, sin saber nada de derecho, Sí. pero una persona que está siendo acusada de un delito, que tiene bastantes pruebas en su contra, Sí. si todo el tiempo cambia la versión de lo que dice, ¿no afecta su legitimidad? Bueno, lo que sucede es que es una discusión escapsulada todavía, la discusión sobre los audios. La instancia donde él va y se defiende y vale algo su palabra es la indagatoria. Después su abogado presenta papeles, bueno, presentó una declaración espontánea. Una de las declaraciones que presentó sobre las grabaciones la llevó a la otra causa, a la contracausa que armó el gobierno diciendo que el caso Andis es espionaje. Claro, porque lo hace para generar hechos noticiosos, ¿no? Pero siempre girando alrededor de lo mismo. Pero, vos me preguntás, ¿lo hace creíble, no lo hace creíble? Y para pero mí no Iri, no es lo que haga Españolo está claramente vinculado a cómo él entiende en cada momento que es mejor defenderse. ¿Cómo su abogado lo entiende? Bueno, Yo a esta está bien, altura pero realmente lo no sé importante es ver Españolo. cómo avanza en definitiva la causa. Porque supongo que además en este entramado de poder judicial, donde se está renovando, donde hay pliegos, donde la política está tratando de seguramente la cronoterapia, es decir, el paso del tiempo le da una esperanza de, bueno, en algún momento se va a acomodar todo esto y alguien me va a salvar, puede ser también. Sí, también. Bueno, pero él cree que lo puede salvar es la cuestión Sí. ¿quiénes son los La autores? interpretación que haga algún juez sobre eso. Bueno, está bien, pero ¿quién es el autor de esa teoría? ¿Quién? El señor que tenemos en el Ministerio de Justicia. ¿Te acordás Máiquez, que cuando claro. llegó Máiquez al Ministerio de Justicia dijo, esto es espionaje? Uy. ¿Qué iba a pasar alguna vez?
alguna vez iba a pasar. Sí. La computadora. Sí. Bueno. Mira, lo nombraste Felicidad Maíquez para y... todos. ¿Nombré a Maíquez? Sí. Bueno, a veces un gran momento para ir a la tanda, Irina. Sí, es un Y gran momento recomponer para ir a esta la situación. Pausa, pasada por agua y volvemos, dale. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Todo esto en Neuquén. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. Pero si nadie está mirando la tele, ma, Tommy, desenchufalo. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Pasa cada vez más tiempo en Olivos refugiado en su celular. En noticias de esta semana, la obsesión de Milei con las redes. Invierte 3 horas por día en posteos, la mayoría violentos, pero su imagen cae y acumula comentarios negativos. Intimidad de la guerra digital entre carinistas y caputistas. Además, discapacidad, la nueva batalla oficial, el año de las ficciones épicas y los ex Gran Hermano de exportación. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Anticipate con la vacuna.
De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo. Muy bien, seguimos analizando con Guido Bambini algo de lo que ayer dijo Javier Milei, con datos, como siempre en QR. Guido, ¿por dónde arrancamos? Vamos a meternos bien preciso en los datos, pero primero vamos a escucharlo al presidente, que habló de empleo, de salarios y de consumo. En esos temas nos vamos a detener. Vamos a primero escuchar qué tenía para decir sobre empleo. Lo otro es, no, pero se destruyen empleos y se pierde empleo y el empleo en la economía se está destrozando y todo el mundo está desempleado. Cuando yo miro los números, la realidad es que la cantidad de empleos desde que estamos en el gobierno subió en 113.000 puestos de trabajo. Bueno, Pablo, vamos a refrescar estos datos que vos bien marcabas hace un ratito en el programa. Vamos a la primera placa que traje para ver qué empleo se está creando y qué empleo se está destruyendo en el gobierno de Milei. Tenemos el último dato disponible de enero del 2026 contra diciembre del 25, pero me interesa que nos quedemos en la fila de abajo, que es punta a punta. Noviembre del 23 contra enero del 26, porque lo que mostraba el presidente era cuarto trimestre del 2025 contra cuarto trimestre del 2023. Me parece mejor quedarnos con el último dato del gobierno anterior, en noviembre del 23, contra último dato disponible, más reciente que el último trimestre del 2025, que es enero del 26. Bueno, básicamente lo que decías, Pablo, se destruye empleo registrado. En el sector privado tenemos 206.000 puestos de trabajo menos, en el sector público 77.000 menos y 21.000 menos en casas particulares. Estamos hablando de más de 300.000 puestos de trabajo registrados que se han perdido, que se pierden. Y lo que se crea es independientes autónomos, independientes monotributistas, y lo que no tenemos acá, que sale de la encuesta permanente de hogares, es el incremento de puestos de trabajo informales, ¿no? Vamos a la siguiente placa porque, además de esto, me parece muy interesante lo que plantea el sociólogo Daniel Steigart, porque vos sabés que es la narrativa oficial. Vos sabés que lo empezó a instalar un economista que se llama Santiago Marul, tal vez lo conocerán, y lo tomó el presidente a ese dato de estos 113.000. Fernando, perdón, no Santiago, Fernando. Capaz que era... Fernando. Hay muchos Marul. Hay tantos economistas, no, Fernando Marul. Tomó ese dato de esa creación neta de 113.000 puestos de trabajo el gobierno y lo repite permanentemente Milei y Caputo. Miren estos datos que muy bien marca Daniel. Dice, es realmente insólito que el gobierno festeje esto, ¿no? Esta creación de 113.000 puestos de trabajo. Representa un aumento del 0,6%. La población en edad laboral creció 2%. En estos 2 años, punta a punta del gobierno de Milei. Es decir, se crean empleos más lentamente que la población que entra al mercado de trabajo. Muy buen punto. 113.000 empleos en 2 años equivale a 56,5.000 por año. Cifra bajísima comparada con el gobierno de Macri, 280.000, considerando también los informales y los monotributistas, porque empleo registrado privado se destruyó en la época de Macri en 230.000 puestos de trabajo. Y con Alberto Fernández, 440.000 puestos aún sin entrar en el detalle de qué se cree que se destruye. Claro, los datos son malos. Me pareció interesante esto. En 2025 se crearon 0 puestos de trabajo, a pesar de que la economía creció. Primera vez en el siglo XXI que crece la economía sin crear empleo. O sea, con todos los datos, teniendo en cuenta todas las modalidades de empleo, entre lo que se destruyó en términos registrados y lo que se creó en informales y monotributo en el 2025,
se creó 0 en términos netos. O sea, lo que está festejando es un incremento de los informales más del 2024 que del 2025. Y el último punto, ni que hablar que todo lo que se creó en los últimos 2 años es precario informal, lo que veníamos diciendo. Vamos a las siguientes 2 placas, porque tenemos esto que es muy interesante de Fundar, que es una fundación que uno de los directores es Daniel Steigert, que hace una relación entre el tipo de empleo y la incidencia en la pobreza. Miren qué interesante. Fíjense, los empleos que festeja que se crean en la Argentina el presidente, como cuentapropistas informales, empleadores informales, asalariados informales, fíjense las tasas de pobreza que tienen. Estos son datos de la encuesta permanente de hogares, microdatos de la encuesta permanente de hogares. Los cuentapropistas informales, estamos hablando que el 39 está en la pobreza. ¿Se entiende eso? Sí, claro. O sea, está muy, digamos, son guarismos mucho mayores que los asalariados registrados, que no nos encontramos, si bien hemos dicho o hemos hablado muchas veces del fenómeno de los trabajadores registrados pobres, los guarismos son mucho menores en esos tipos de empleo que en los empleos informales. Muy buen trabajo. Esto es muy buen dato. Cruza tasa de pobreza de los microdatos de la encuesta permanente de hogares con el tipo de empleo. Y vamos a la siguiente, porque también se manifiesta, se verifica en términos de los sectores. ¿Cuáles son los sectores que tienen mayor informalidad? Servicios domésticos, agro y pesca y construcción. Fíjense que tienen los guarismos de pobreza más altos, 40,9, 38,1 y 38,1%, el top 3 de los sectores que festeja el gobierno, que son dinámicos en creación de empleo, bueno, están festejando empleos que están directamente dentro de la pobreza. Y vamos a, si tenemos tiempo, al dato o al segundo tape de cuando Milei habla de salarios. A ver qué tenía para decir el presidente. No, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. Bueno, al presidente habría que decirle que, goza de una casa bárbara en la Quinta de Olivos, que viaja una vez por mes al exterior en vuelos. Ayer lo dijo Martín Anoski medio de volea, diría Mario Weinfeld. Sí. No tiene gastos. No tiene gastos y está construyendo el futuro, si no reelige, si no sigue siendo presidente, el futuro de su empleo, de su trabajo, que va a ser dar conferencias por el mundo por mucho dinero, que él lo dice. Así es. O tal vez, no sé, si le paga Novelli o le siguen pagando... ¿no? Por otro lado, no lo sé. Tremendo. No lo sé. Bueno, a ver, vamos a un dato que no lo mencionamos en la editorial que hiciste, Pablo, vinculado en lo que traías, vinculado a salarios, que bien mostrábamos el no registrado, el índice de salarios del sector público y del sector privado, es que esos datos que muestra el presidente están deflactados, o sea, están comparados con una inflación que no hay que parar de decirlo, que no contempla la actualización de la canasta de consumo de los hogares en general. Sí. Algo que dio mucho que hablar en el último tiempo y que produjo la renuncia del titular del INDEC. Si nosotros miramos esos datos que mostraba el presidente de índice de salarios públicos y privados, que tanto se jactaba de que estaban casi empatándoles digamos que no habían perdido poder adquisitivo los del empleo registrado privado, agrupamos en registrados, bueno, en términos, con la inflación medida por el INDEC están 9 puntos abajo de noviembre del 23. Y con la inflación bien medida están casi 20 puntos abajo, ¿no? O sea, esto incluye, por supuesto, públicos. Esto incluye públicos, sí, estos son todos los registrados. Abajo, pero aún, o sea, claro. es un punto que tenemos que destacar, que hay que traer siempre, que es que lo que se siente, lo que todos sentimos que no alcanza el dinero, o que nuestros salarios no le ganan a la inflación, bueno, en gran medida es producto de que hay 11,2% de inflación acumulada desde noviembre del 23 hasta la fecha que el gobierno escondió abajo de la alfombra con la no actualización del índice de precios al consumidor, que sumado al aumento más importante que tuvieron las tarifas en el periodo de gobierno de la Libertad Avanza, hacen que el ingreso disponible de las familias, de los hogares, sea cada vez más chico. Clarísimo, Guido, gracias. Por favor. Irina, José, muchas gracias, buenas noches para ustedes también. A toda la barra de QR. Iri ya se bañó, así que ya llega y al sobre directamente, o no sé, algún otro plan, pero ya está bañada. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche.